En el capítulo de hoy es total venganza. Vencemos al boss que nos derrotó en el capítulo anterior y no solamente a uno, a dos y al mismo tiempo. Y no nos morimos ni una sola vez. Todo gracias a esta espada y unas cuantas mejoras que hice en mi ropa. Derrotamos también a la gallina, que pues gracias a eso tengo esta cabeza de dragón puesta. Y como se dan cuenta, hicimos nuestro control de Applied Energies. Y vamos a hablar también un poquito de crafteo automático. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Stoneblock 4. Y comenzamos entonces donde terminamos el capítulo anterior. Hoy vengo por venganza, porque ya sabemos qué pasó ayer con este señor, ¿cierto? Entonces, espero no se haya reiniciado la dungeon. Pudo haber pasado, porque pues tuve que hacer el evento y que esté de arriba al normalito y esta vez pues no me teleportó nada porque pues ya que me quité eso de la ropa. Entonces vamos a comenzar con esto y luego, ahorita más tarde vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, y claramente vengo mucho más preparado que antes, que ayer. Me conseguí una espada, de hecho. Y la espada que tengo en estos momentos que están viendo hace mucho más daño. Y también mejoré otras cositas. Porque esto se reinicia. Algo así. Y pues bueno, me cambié muchas otras cosas. Entonces ya podemos volver a pelear con este señor. Vamos a ver entonces cómo nos va ahora. No me puse el escudo. No, 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 no. Ouch. Hay dos, no me jodas. Bueno, pero ya esta vez al menos le estoy haciendo daño a uno. No, no, no. Ouch, ouch, ouch. Me va a matar. Y debo huir. Hay dos. Hay dos. O sea, si no era suficiente uno, pues ahora son dos. Y la verdad es que va a estar un poco. Aunque, uff, a ese le bajé un montón de vida. Ya lo llevo por la mitad. A uno de los dos lo llevo ya por la mitad. Y ya pasó la segunda fase. Entonces, au. Cuidado. Cuidado. No quiero morir. No quiero morir. Ok, ouch. Bueno, ya tengo uno muy bajito de vida. Ya tengo uno súper bajito de vida y creo que eso pega duro. Ouch. Uf, ok, ok. Bueno, ya, si ya puede con uno, ya este otro debe ser un chiste. Y debería, ¿cierto? Vamos a... Ya casi lo llevamos a media vida. Ya pasó a la segunda fase. Y de hecho, sí, esta espada pega durísimo. Ahora sí siento que hago algo. Ouch. Y también aguanto un poquito más porque ayer lo que pegaba, lo que me pegaba esa cosa era un montón. Y estoy esperando a curarme y toma lo tuyo. Toma, 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 toma. Muere, 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 muere. Ya se murió. Se murió. Nada, si ya pude con dos, ya puedo con cualquier cosa. Y pues me sirvió muchísimo lo que hice, claramente. El problema es que siguen exponiendo un montón de blazes y eso sí es un fastidio. Y veamos qué tenemos por acá. Entonces esto es para guardar. Me botó el trofeo, genial. Esto lo cogí allá arriba. Ignirium Ingot. Me botó una cantidad de cosas de estas de Malum. Eso yo no le he acomodado en el sistema, entonces tengo que acomodarlo. Este libro creo, no estoy seguro si tengo este libro, lo voy a guardar. Y de resto creo que ya todo lo tenemos. Este Netherite de Fiji es cool, que pues es hacer como algo extra. Y creo que con eso entonces ya podemos seguir avanzando a la siguiente parte de la quest. Efectivamente que me tocó y Iron Ball, maldita sea, este juego definitivamente me odia, este modpack definitivamente me odia. Ahora vamos a pasar a esta segunda fase y para esto vamos a tener que ir a un Arcane Grove. Ese Arcane Grove se consigue con un compass de estos, un Explorer Compass. Entonces vamos a volver a la base y les voy a mostrar lo que ha pasado en la base. Y vamos a salir de acá porque esto está lleno de blazes, aunque pues me hacen cosquillas estos señores, la verdad. Y en la base, antes de irnos al Arcane Grove que tenemos que ir, les quiero mostrar cómo quedó lo de las gallinas. Y me gustó mucho cómo quedó. De hecho, el techo falta. De hecho, para el techo tengo algo pensado con Ars Nouveau, pero bueno, eso será más adelante. De hecho, estoy pensando en hacer un capítulo de Ars Nouveau, pero bueno, no sé, lo estoy pensando porque pues Ars Nouveau no es relevante en este modpack, entonces bueno, así fue como quedaron todos los Garden Closures. Acá tengo un montón de espacio con Garden Closures que pues puedo usar a mi conveniencia. De hecho, acá al lado, acá tengo pues ya unas cuantas cosas. Las semillas que tenía, ahí están como generando y pues se pueden generar hasta 1 millón. Entonces pues eso se genera ahí solito y pasivamente sin ningún problema. Y bueno, después les estaremos dando cómo queda con lo que tengo pensado en el techo. Entonces vamos a buscar acá en el Explorer Compass, vamos a dar clic derecho y vamos a buscar Grove, Arcane Grove, y le vamos a poner buscar y la va a encontrar a exactamente 712 bloques hacia ese lugar. Entonces vamos a ir hacia allá rápidamente
para poder continuar con la quest. Si se preguntan qué es lo que vamos a buscar allá, vamos a buscar estos Runwood Logs. Nos dice que tenemos que ir allá en el Arken Grove y buscar Runwood Trees. Y dice que tenemos que estar listos para una pelea. Entonces, la verdad, a este punto ya no le tengo miedo a nada. Ya maté a 2 Ignis yo solo y creo que no me mataron ni una sola vez. Entonces ya no le tengo miedo absolutamente a nada. Y hemos llegado, creo que está hacia este lado. O creo que tengo que avanzar un poco más. De hecho, ya me sale ahí en el mapa que ya llegué al Arken Grove. O bueno, ahí arribita me salió como el logro de que llegué al Arken Grove. Entonces, ahora vamos hacia allá. Y efectivamente hemos llegado. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Ok, este lugar está gigante. No pensé que fuera tan gigante. Qué cool. Bueno, que esta es la madera que necesito yo. Runwood Log. Efectivamente, que hay acá. Wilden Hunter y Wilden Stalkers. Con sus permisos, procedo a llevarme toda esta madera. Esto bota saplings. Bota saplings. Oh, ok. Con eso es más que suficiente. De hecho, creo que ya solamente con esto. ¿Qué le pasa, señor? Cálmese, por favor. Yo creo que ya con ese sapling incluso puedo conseguir todo lo que necesito. Voy a explorar acá un poquito más porque se me parece un poco curioso este lugar. Lo que tiene, esto se ve muy cool. Esto que tiene Shimmering Sea Lantern. Ok, esto para decoración está precioso. Y hay muchas cosas de Ars Nouveau. De hecho, estos mobs que acabo de matar son de Ars Nouveau. Ok. Me caí acá y llegué hacia este portal que hay en este portal. Eso es un portal. Esto se ve muy creepy. The Weeping Well se llama. ¿Esto tiene algo en la quest? ¿Tengo que hacer algo acá? Esto requiere, una vez haya conseguido un poco de Runewood, solo necesito una pieza de Refined Soulstone para crear el altar. Ok, esto es lo que necesito. Un momento. Gracias, señores. Gracias. Me voy a quedar un poquito acá elevado. Y sigamos. Entonces, dice que tengo que crear un Refined Soulstone, o sea, esto. ¿Esto cómo lo creo? Dice que requiere que tire ores sin cocinar en el Weeping Well. Ok. Entonces necesito... Wow, a ver qué tengo. Oro. Voy a tirar hierro que me duele menos. Y lo tiro. Y eso me devuelve. Oh my god. Ok. Ush. Lo escupió. Literalmente lo escupió. Raw Soulstone. Qué cool cómo sale esto. Eso está muy curioso. No me quiero meter allá porque que no es una buena idea. Y esto me imagino que solamente tengo que cocinarlo. Raw Soulstone. Sí, efectivamente solo tengo que cocinarlo. Y ya después puedo craftear el altar. Y ya después del altar tengo que hacer una site y hacer Soul Stained Steel Ingot. Ok. Creo que eso es todo lo que necesitaba en este lado. Yo voy a explorar esto rápidamente. Voy a ver qué consigo, qué cosas raras hay por acá. Y en cuanto acabe, vuelvo con ustedes. Estas cosas de decoración me encantan. Y ahora de vuelta en la base, vamos a procesar entonces el Soulstone, ¿es que se llama? Soulstone. Y tenemos el Refined Soulstone y creo que ya podemos hacer lo que necesitamos. En ese lugar hay muchas cosas de Ars Nouveau. Están las mesas de Ars Nouveau. Están estas cositas que son muy curiosas. De hecho, cuando uno las pone como que se abren y se cierran, son súper bonitas. Hay de estas cosas que al parecer son para hacer pociones. Y eso, de hecho, yo no lo había visto en Ars Nouveau. Y bueno, un montón de cosas más. Está muy curioso. Les recomiendo que exploren ese lugar. Vamos a seguir entonces recogiendo todo esto. Y entonces dice que para hacer esto solamente nos faltaría esto, que tenemos que volverlo esto, que tenemos que volverlo esto. Ok. Tenemos que procesarlo unas cuantas veces, creo. Y ya podemos hacer esto. Perfecto. Y esto lo voy a poner acá. No estoy muy seguro cómo funciona esto. De hecho, nunca he jugado con Malum. Pero pues bueno, ya comenzamos. Y vamos a ver qué nos dice la quest. Entonces ya hicimos el altar. Muchas gracias. Y ahora nos dice que vamos a necesitar almas de mobs específicos. Y eso significa que tenemos que disfrazarnos como el Grim Reaper y usar una Sight o una Hoz. Los espíritus los mobs van a soltar espíritus cuando mueran o sea, si los matamos con la Sight. Y eso quiere decir que tenemos que buscar a monstruos por souls específicos. Dice que zombies y skeletons o esqueletos deben tener todas las souls que necesitamos para craftear esto.
Entonces tenemos que hacer este Soul Stain Steel Ingot. ¿Esto cómo se hace? Wicked Spirit, Earthen Spirit, Arcane Spirit, con 4 Refined Soulstone. Me parece curioso este Soulstone, como... Ah, bueno, pues tengo que tirar más a ese... en caso de que necesite más, pues entonces tengo que tirar más a esa... a eso que encontramos. Igual con 13 creo que está más que bien. Y en cuanto a las cosas que necesito para eso, creo que yo tengo todo. Ni siquiera tengo que hacer la side, de hecho, porque pues la side es como si quisiera o si necesitara las souls. O bueno, creo, de hecho creo que la tengo que hacer solamente como por la quest. Y después tengo que hacer esto. Entonces, bueno, vamos a hacer primero esto por la quest nuevamente. Y vamos a hacer, entonces necesito Wicked, Earthen y Arcane. Y ahora, ¿cómo se supone que pongo todas estas cosas acá? Ok. Y decía que tenía que poner 4 de estos, creo. 4. Ok, creo que puse más de 4. Y es como, no sé, Shift Right Click o tengo que ponerlos por otro lado. ¿Cómo funciona esto? Creo que vamos a tener que leer la documentación. Y al parecer hay unos pedestales. Creo que este es el que necesito. Y solamente necesito uno hasta donde entiendo. Entonces esto lo podemos poner acá. Y acá es en donde va esto. Y efectivamente eso era todo lo que teníamos que hacer. Entonces ahí vas. Creo que ni siquiera tengo que cambiar. O sea, no, como que en cada receta de crafteo no tengo que ponerle eh, esas 3 cositas. Sino que pues al parecer funciona así nomás. Pero sí es... Oh, no, de hecho se llevó todo. Oh, qué curioso. Ok. Pero bueno, con esto ya termina esta quest, ¿no? Ok, gracias. Y ahora me dice que el calor del Ignitium Ingot me va a dar, le va a dar a los espíritus como lugar donde se sientan en casa. Y dice que el World Engine va a poder como guardar los espíritus de manera correcta en un bloque que se puede usar en el Spirit World Engine Upgrade. ¿Y esto cómo lo hago? Ah, ok, necesito 2 de estos y uno solo de estos. Entonces me pide estos 12. Entonces sí, solamente necesitaría uno más de estos y ya, de hecho el resto ya lo tengo. Y bueno, al parecer lo único que necesitamos para esto son 4000 de Source. Y bueno, Source tengo por montones, esto lo voy a botar. Y listo. Ya solamente esperar a que la receta de crafteo quede y terminaríamos esta parte de la quest. Ahí está. A ver, vamos a venir acá igual que pues todo y vamos a ver si nos toca otra porquería. Eclipse Alloy Paxel. Oh, de hecho eso está buenísimo. Al fin me tocó algo bueno, maldita sea. Esto va a cambiar mi Paxel. Bueno, esto es de Just Dire Things, es la mejor herramienta de Just Dire Things y pues al ser una Paxel viene, es como tener un hacha, una pica y bueno, todo en uno solo. Entonces, esto es precioso. Al fin me tocó algo bueno. Y creo que ahora tengo que ir a hablar con el Infernal. Vamos a ir a hablar con ese señor rápidamente. Buenas, señor. Completar stage. Y me dice que eso es todo lo que tiene para mí y que vaya a hablar con los otros secos a ver qué tienen para mí y que me he ganado un descanso. Que muchas gracias, su merced. Y creo que con eso entonces ya puedo venir acá y entregar esto y ahora venir al World Engine en donde va a poner esos cubitos automáticamente igual que todo. Ahí los está poniendo. No estoy muy seguro de dónde quedaron. Creo que quedaron como en la parte de arriba si no estoy mal. Y pues bueno, esa es la animación y hemos acabado con una parte más de la quest. Nos queda solamente la del centro y para la del centro, de hecho, tendríamos que hacer algo más. Y creo que pudimos con él. Es como el Ender Dragon, pero es muy curioso que acá el Ender Dragon es una gallina. Sí, una gallina. Podemos seguir por este lado, pero en realidad voy a dejar hasta ahí, hasta este punto, porque lo que quiero terminar de hacer el día de hoy es intentar llegar a hacer autocrafting. No estoy seguro si puedo llegar a ese punto, pero lo que sí estoy seguro es de que quiero tener mi control completo de Applied Energistics. Para eso que necesitamos entonces, obviamente, pues el control. El control se hace de esta manera, muy fácil. Y lo único que nos pide es el World Engine Machine Block, pues eso es como el inicio de todo. Y el Fortune Infused, que ya lo tenemos también, pide energía, pide Energy Processors y pide Fluix ME Cables. Esto es para hacer solamente un control de estos y necesitamos hacer 64 de ellos. Entonces, 64
es lo que vamos a hacer. Listo, yo tengo los 64 controles y los voy a poner acá arriba. Quiero que quede acá como pasando esto. Bueno, de hecho esta Paxel me falta mejorarla un poquito, entonces después la estaré usando. Pero quiero que quede exactamente como en el centro de todo este pequeño hall que tengo. El control que yo hago generalmente es mucho más grande que, bueno, sí, digamos que es mucho más grande que el que hago normalmente. Y en mucho más grande me refiero en la cantidad de controles que uso y pues también por la misma cantidad de canales, ¿cierto? Pero en este modpack los canales están por 4, entonces en realidad no voy a necesitar tantos canales. De hecho, con un cable denso puedo tener hasta 128 canales. Eso es un montón, es demasiado. Entonces, puedo hacer un control, entre comillas, pequeño, pero 7x7. Y así es como va a quedar mi control. Voy a dejar esos espacios ahí. Este hecho no acá. Voy a dejar estos espacios de esa manera. Y acá voy a poner, yo creo que Energy Cells. Lo único que me falta sería esto precisamente, la única que me queda. Y la vamos a poner. Yo creería que como por acá puede quedar bien. Y esto va a consumir un total de 330, 50, 60, 80, 70, más o menos, digamos que 400 que cada por tick. Entonces, bueno, al parecer todavía se sigue manteniendo muy bien esto, entonces no me preocupo por el tema de la energía. Y pues bueno, esto es el control. Entonces, lo único que me falta es conectar mi inventario y lo voy a conectar por este medio de alguna manera organizada, claramente. Y para eso, lo primero que quiero hacer es mover el anillo. Ese anillo lo voy a poner yo creo que arriba del todo, pero creo que tengo que abrir este espacio un poquito más. Y creo que hay que apenas el espacio 3x3. Creo que ya voy a empezar a botar gallinas porque me fastidia carros de tener que estar borrando huevos. Y bueno, antes de hacer esto, antes de hacer cualquier cosa, de hecho, yo creo que vamos a enviar un cable desde arriba, pero yo creo que podemos usar esos Fluix cables, pero de hecho creo que no tengo más, creo que me los gasté todos en los controles. Y lo cool de este Quantum Ring es que se puede poner incluso así mirando hacia arriba y queda funcional. Y listo, ya queda conectado al Quantum Ring también. Entonces ya puedo ingresar a mi inventario desde lejos. Debería funcionar. No sé si esto tiene algo que ver. No, pero dice que está online. Ok, ya entiendo. Tengo que tomar mi terminal y pasarla por acá. Y ahora sí, porque esto es como considerado como un nuevo inventario. Ahora sí debería poder ver todo. Y claro que no funciona. Lo que estaba haciendo era que estaba conectando directamente este inventario hacia arriba, pero no lo estaba conectando en ningún momento al control. Entonces, esto va a ser momentáneo, esto no va a quedar así. De hecho, puedo poner otros 2, 4, 6, 8 controles más para que quede como un poquito más centrado. Y eso lo vas a estar haciendo después, por ahora lo vamos a dejar así. Pues bueno, ya tengo acceso a mi terminal de forma remota. Entonces, el autocrafting. Para eso necesitamos varios cubos, necesitamos molecular assemblers, necesitamos pattern providers, necesitamos crafting storage y necesitamos crafting coprocessing units. Y creo que falta algo más, de hecho. No creo que ya con eso está. El parent provider lo que hace es que guarda patrones que voy a usar después para recetas de crafteo. El molecular assembler es como hagan de cuenta la mesa o las manos del crafteo. Entonces el parent provider tiene 6 caras como se dan cuenta y por cada una de esas caras digamos que puede mandar un proceso. Entonces digamos si es una mesa, en una cara puede mandar una mesa. Si son 6 mesas, va a usar las 6 caras para craftear esas 6 mesas en un solo trabajo, ¿cierto? Entonces así funcionan los parent providers y los molecular assemblers, prácticamente van de la mano. Mientras que los Crafting Coprocessing Units y el Crafting Storage es como la memoria de crafteo que puedo llegar a usar y qué tantos procesos puedo hacer al tiempo, dependiendo de la cantidad de Coprocessing Units y dependiendo también de la memoria de crafteo. Entonces, si es, por ejemplo, un crafteo muy gigante, no sé, 800 o 8 millones de, no sé, de mesas de crafteo, esto no me va a dejar craftearlo porque solamente tengo 256K si tuviese esto, ¿no? Y por ahora, en realidad, esto lo voy a hacer muy horrible
va a quedar asqueroso. Y aquí el problema más grande va a venir a ser el cableado, porque tendría que pasar, por ejemplo, lo ideal y lo primero que quiero automatizar es esta cosa para que haga los... de hecho, esto porque dice que tiene un error. Ok, bueno, eso creo que se quedó pegado, pero bueno. Quiero automatizar esto primero y para automatizar esto primero tengo que pasar un cable gigante de allá hasta acá, ¿cierto? Entonces, antes de hacer eso, voy a poner acá un parent provider muy cerca. De hecho, yo creo que lo puedo poner incluso acá abajo. Y él va a tener entonces esos molecular assemblers a su lado. Y generalmente, pues yo cuadro mis torres así. Algo muy parecido a esto. No estoy seguro en cuanto a los canales, porque no estoy seguro este cable cuántos canales lleva. Pero creo que así está más que bien, creo. Al parecer, pues bueno, dice que todos están online y ninguno dice, si alguno dijera missing channel o pues como perdiendo canal o le falta canal, tendríamos un problema, pero pues por ahora no ha pasado. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Otra cosa que vamos a hacer es el parent encoder, este terminal, y esto lo que me permite es crear recetas de crafteo. Yo generalmente dejo todo en sustituciones activo porque me gusta que va a crear más parent providers. Entonces, antes de eso tenemos que hacer primero uno, al menos, o bueno, dos, en este caso, porque se craftean de a dos. Los ponemos acá y creamos esa receta. Y esa receta la vamos a poner en uno de estos parent providers de esta manera. Y ahora cuando yo venga acá, ya puedo, si tuviese todos, de hecho me faltan los quart class, ya podría craftear ese parent. Entonces vamos a hacer esta receta de crafteo. Todo esto lo tenemos. Entonces no hay que... Si por ejemplo tuviese que procesar vidrio, tendría que antes de eso crear una receta que procese vidrio. O si no tuviera el Certus Quartz. Entonces por el momento no es necesario. Y podemos de hecho hacer otro Parent Access Terminal que me deja acceder a los Parent Providers desde acá. Pero eso lo haremos después. Entonces vamos a hacer 64 de estos. Dice que pues obviamente no me va a dejar craftearlo porque me hacen falta las CPUs, ¿cierto? Entonces antes de hacer esto tenemos que hacer las CPUs. En cuanto a las CPUs, creo que yo tengo por acá un disco tengo 8 singulares y eso es más que suficiente. Este disco lo voy a usar ahora y voy a craftear entonces esto. Necesito hacer un crafting unit y para esto, porque para esto sí tengo que hacerlo desde el World Engine y esto me da mucha pereza, pero bueno, vamos a hacer eso rápido. Y listo, entonces con el crafting unit y el storage component podemos crear el crafting storage y ahora el crafting unit se hace con un engineering processor y digamos que esto es como lo más básico. Creo que si no estoy mal esta quest creo que me da otro set de eso, entonces es hermoso. Esto me da patterns, esto me da dinero nomás, pero bueno, me sirve. Y entonces, por ejemplo, voy a poner esto como por acá y los dos coprocessing units hacia arriba. Y con eso, ahora sí ya podría craftear, por ejemplo, los 64 patterns que quería craftear ahorita, ¿cierto? Los crafteo y acá podemos ver cómo va manejando uno por uno. Entonces, esto al comienzo va a ser lentísimo porque pues digamos que no tiene mucho espacio, pero conforme vayamos avanzando vamos a poder hacer más cosas. Y acá es en donde quiero comenzar a automatizar, por ejemplo, lo primero que es como lo más importante para mí generalmente, los cables. Para eso tengo que hacer varias recetas de crafteo, entonces tengo que hacer primero esto, tengo primero hacer esto, primero tengo que hacer esto y ir guardando esto en cada uno de los pattern providers. Y ahora sí, por ejemplo, yo quisiera craftear 64 de estos dense cables. Le damos clic en el centro cuando ya tenemos en el sistema y me dice que me hacen falta 32 Fluix Crystals. Si quisiera hacer eso. Si quiero hacer de estos 64 de estos, tengo todo lo necesario, me permite procesarlo y digamos que lo podría hacer, ¿cierto? Por último, que vamos a ver hoy en cuanto a Player Logistics, vamos a aprender a automatizar máquinas con Pattern Providers. No es necesario poner molecular assemblers cuando vamos a automatizar una máquina porque prácticamente la máquina hace el trabajo de los molecular assemblers. Vamos a tomar los cables y los vamos a mover directamente hasta nuestro control y lo vamos a conectar entonces creo que acá y ya con eso debería estar conectado. Entonces para hacer que eso funcione, ahora lo que tenemos que hacer es
crear primero los patterns que creemos que eso procese, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los circuitos, todos los circuitos, digamos, printed calculation circuit, vamos a hacer esto, le vamos a decir que cree esto y vamos a hacer la prueba solamente con este por ahora. Vamos a poner este processing pattern acá y ahora una vez vengamos acá lo vamos a poder ver, ¿correcto? Eso quiere decir que sí está conectado. Y lo último es creo que configurar esto y entonces el output tendría que salir creo que por atrás, back output, dejémoslo como input output, o sea, desconfigurado todo, o sea, el resto de las cosas, si no tiene nada conectado, pues entonces simplemente no le dejo que haga nada y le vamos a decir que entonces el input y auto input de estas dos cosas en Evo, vamos a ver cómo funciona, vamos a enviarle 64 de estos y vamos a ver si los recibe, perfecto, los está enviando uno por uno y se los está llevando. Perfecto. Eso es todo. Y pues lo único que queda es hacer el resto de los patterns. Entonces, por ejemplo, estos printed silicon es con, perdón, estos printed engineering circuits es con esto. Podemos también hacer los circuitos ya. Bueno, estos de otro mod, estos de Refined Storage, que hace años no juego con ese mod. Y también podemos hacer estos procesos. Entonces, pues prácticamente con esto podemos pedir por demanda los circuitos y eso nos va a hacer la vida muchísimo más fácil, muchísimo. Y por hoy vamos a dejar Applied Energistics hasta ahí. Yo me voy a dedicar a mejorar o arreglar todo esto bien bonito. Ya por el próximo capítulo ustedes lo van a ver todo muy hermoso. Pero pues esto es lo base de la configuración de Applied Energistics por hoy. Y por último vamos a intentar ir por la gallina. O bueno, el Ender Dragon. La gallina Ender, no sé cómo llamarlo. Bueno, tenemos que ir con este Mighty Ender Chicken Egg. Y pues necesitamos hacer 4-dimensional shards, que pues a este punto ya, aunque no tiene ninguna ciencia. Y ahora vamos a venir a, creo que acá. Dice que spawnea con un escudo que necesitamos romper. Y de hecho dice que llevemos una chicken stick. Entonces llevamos una chicken stick. ¿Por qué no? Y esto sí no estoy muy seguro. Creo que podemos ir a la del norte. Creo que nos da 2 compas. Y lo otro que nos recomienda es como tener cuidado con el tira un láser. Entonces deberíamos escondernos de ese láser. Vamos a ir entonces hacia allá. ¿Qué tan lejos estamos? 1421 bloques. Jesús santo bendito. Esto me va a tomar toda la vida. Ok. Y no vas entrando al anillo del end. Ya se abre la puerta. Vamos a ver qué, a dónde nos lleva. Ok. Buenas. Eso es un ring. Um, quiero mirar antes si hay algún lugar en el que yo me pueda esconder porque me deja pensando lo del láser. El láser muy seguramente debe ser lo de, no sé si de pronto ustedes ya pasaron el Draconic Evolution. Al final hay un dragón, pues es muy parecido al Ender Dragon y hace un montón de daño con un láser. De hecho lo mata a uno si le pega con el láser. Esto no se puede romper, no. De hecho creo que no hay opción para ese láser. Creo que nos toca morir. Bueno, vamos a tomar entonces esto. Dice que tenemos que usar ese dislocator receptacle y dice que, ok, ya nació la gallina. Tengo que quitarle esto. El escudo, ¿cómo se lo quitó? Ok, ya. Oh, ok, bueno, le quité el escudo, pero esto no sé por qué sigue apareciendo así, pero bueno, ya le quité el escudo, que es lo que me interesa. Creo que, ok, ahí me está pegando con el láser y me está matando en todas las vidas. Y pues bueno, en realidad le hago, ouch, no, no, si me hago debajo de ella no me pega con ese ataque al menos. Y así nomás, ahí no nos está haciendo absolutamente nada de daño. Ouch. Ok, ya le vuelvo a quitar el escudo. Ouch, ouch, ouch. Muere, muere. Oh, otra vez el láser. Au, el láser, el láser, el láser. Bueno, ese láser claramente, si no se esquiva, es lo peor de la pelea. Ouch. Esto está loquísimo y me siento, no sé, me siento como un poco como haciendo trampa porque me sale ese letrero de revivirme ahí mismo. Y pues, aunque me está matando automáticamente prácticamente. Ahí me está tirando otra vez el láser. Y ya igual ya se va a morir. Vamos a activar el... Ok. Y muere. Ouch. ¿A dónde me tenía esa gallina? Wow, what the fuck. Y no sé, me siento como haciendo trampa porque me sale esa cosa de
de revivirme acá mismo. La verdad no tengo ni idea de por qué eso sale así. Yo en ningún momento recuerdo haber activado algo parecido, pero pues bueno, igual creo que es lograble la pelea. Ya tenemos huevos de dragón, esos hay que repetirlos o no hay que reproducirlos. Todo esto es como basura que rompió en la pelea. Y me pregunto cómo funciona lo de la cabeza del dragón. Tengo que hacer Enderium Block. Ah, ok. Terminar esta quest me da la cabeza de dragón. Y eso también lo puedo multiplicar con extractores. Entonces solamente necesito hacer esto. Esto es muy fácil en realidad. Hay que hacer Molten Enderium. Y para hacer Molten Enderium hay una vaca. Creo que hay que darle Ender Pearls a una vaca si no estoy mal. Y pues eso es todo. Entonces vamos a hacer la vaquita. Necesitamos un Ender Eye, uno de estos. Y le vamos a dar esto para que se lo almuerce. Vamos a hacer mientras tanto la Jar, Fluid Go Jar. Y la vamos a guardar y está Molten Ender. Vamos a poner de esta manera. Y solamente con un Fluid Pipe. Vamos a tomar esto de acá. Este molde lo vamos a cambiar por uno de ingots. Vamos a activar esto y acá debería estar haciendo Molten Ender. Es Molten Enderium. Entonces, esto que está recibiendo acá es Molten Ender. Esto es para hacer Pearls. Ok. Y creo que ya noté qué es lo que está haciendo mal, pero bueno, ya les voy a explicar por ahora. Y antes de hacer esto, quiero dejar esto automatizable. Creo que no funciona de esta manera. Creo que lo va a tener que poner al revés. Aunque en la receta dice que pues, se puede poner así de esta manera, pero no funciona. Entonces, no creo que sea por esto. No es por eso. Entonces seguramente hay que ponerlo al revés, lo cual es un dolor de ya sabemos qué. Y listo, ahora sí, si le ponemos el huevito acá, así debería funcionar. Y con eso quiero por lo menos un huevito para poder hacer el resto de la quest que nos falta. Va a tomar un poquito de tiempo y listo. Y ese ya se va a quedar ahí trabajando y ya tenemos el resto de las cosas. Ahora vamos a tomar nuestra paca y también esta pipe y vamos a ir hacia el World Engine. Y lo que tenemos que hacer acá es este Enderium Block. Enderium Block se hace directamente con Molten Ender, que es lo que ya tenemos. Y ya tenemos también a Ender Cell con un huevo de dragón y algo, 1.000.000 de poder. Entonces, si le ponemos directamente, por ejemplo, si cambio esto por esto, le pongo que salga de acá, voy a comenzar a pasar Molten Ender. Y una vez tenga lo que necesita de Molten Ender, que necesita en total 800 milibuckets de eso. De hecho, ya casi completa para uno. Pero tenga 800 milibuckets, pues va a pasar a craftear una parte. Son 8. Necesitamos, para eso necesitamos 2 huevitos. Ahí ya está haciendo uno. Y una vez tenga los otros 800, va a craftear los 16 y con eso acabamos esta quest. Y listo, con esto tenemos los 16 bloques. Con eso terminamos esta quest. Nos da nuestra cabeza de dragón. Y un Artisan Scroll, que asco, como siempre, pero bueno. Y ya pues ahí hacia adelante ya es un poquito más avanzado lo que tenemos que hacer. Entonces amigos, eso ha sido todo por un episodio más. Espero hayan aprendido algo nuevo. Espero les esté gustando esta serie. Ya vamos como, yo creo que ya vamos como en la mitad, yo creo. Ya lo que nos falta no es tan complicado, pero pues ya como que se va poniendo más complicado poquito a poquito lo que vamos a ir haciendo. Entonces para el siguiente capítulo ya van a ver todo lo de la Playa Energy es un poquito mejor arreglado. Y vamos a terminar entonces con esta quest, lo que falta. Por hoy, como siempre, recuerden, me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o un comentario. Será agradecido de todo corazón. Les agradezco por haber visto este capítulo, por estar viendo esta serie. Si tienen algún consejo o algo que quieran ver, estoy pensando en hacerlo de nuevo. Si les interesa, por favor, dejen un comentario. Si no, y de igual manera, como siempre, les agradezco. Tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo video.